venimos de otras salas de comunicaciones y simposios, me gustaría dar la bienvenida de nuevo a todas las personas que ahora en este momento estáis conectadas a esta ponencia que se va a presentar en el marco del 10º Congreso Nacional y 4º Congreso Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. El objetivo de esta ponencia es despertar la crítica y la reflexión en torno al alcance de nuestras prácticas de aprendizaje-servicio en el marco de la responsabilidad social universitaria. Por ello, tenemos el lujo de contar con François Balaes. François Balaes es profesor investigador en el Pacifico Business School de la Universidad del Pacífico y director educativo de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, URSULA. Es doctor en filosofía por la Universidad Paris Este, dedicó su tesis doctoral a profundizar en los fundamentos éticos de la responsabilidad social. Es un experto internacional en responsabilidad social universitaria, ha asesorado a muchas universidades y redes universitarias en América Latina e instituciones internacionales de prestigio como el BID o UNESCO. Cuenta con numerosas publicaciones académicas, así como manuales prácticos para la implementación de la responsabilidad social en el contexto universitario. Es un gran activista de la causa de la necesaria transformación de la sociedad a través de la actividad universitaria, participando de forma activa en congresos, jornadas de trabajo y en los medios de comunicación y en las redes, en las que podemos escuchar sus interesantísimas reflexiones en torno a la ética y a la responsabilidad de las universidades desde una perspectiva crítica que incluye la autocrítica. Muestra de este activismo es su personal implicación en la fundación de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, URSULA, que agrupa a más de 180 universidades de 14 países y que promueve una transformación del paradigma de docencia e investigación en la educación superior a partir de una gestión integral de los impactos del conocimiento en acción. En Internet he encontrado unas palabras suyas que creo que pueden resumir su leitmotiv. Busco poner mi experiencia al servicio de la transición ecológica de la humanidad a través de la educación y el arte. Y en este sentido, hoy nos va a ayudar a reflexionar en torno al aprendizaje-servicio desde la RSU, pasar de los actos a los impactos y de la asignatura a la interdisciplinariedad. Este va a ser el título de su ponencia. Perdón, Irache, ¿puedes bajar el audio del YouTube que se está colando? Y le hemos pedido que resuma sus ideas en unos 30 minutos para después dejar un espacio a los comentarios y las preguntas de la sala. Os invitamos a compartir vuestras preguntas y vuestros comentarios a través del chat. Cuando quiera, profesor Balaes, le paso la palabra. Muchas gracias, Irache. Muy buenos días con todas y todos. No estoy tan lejos ahora porque estoy en Madrid y es un gusto para mí compartir este espacio de reflexión sobre esta metodología tan importante de enseñanza que es el aprendizaje-servicio. Obviamente lo vamos a ver desde los ojos de la RCU, que es como el gran paraguas, si queremos, dentro de la cual el aprendizaje-servicio puede efectivamente vivir y desarrollarse bien. Es decir, la responsabilidad social universitaria es integral, es institucional y permite al aprendizaje-servicio desarrollarse bien, ¿no? Eso es un poco la idea, pero, y ese es el problema, nunca basta el aprendizaje-servicio porque la responsabilidad social, como lo vamos a ver, siempre renace y siempre nos pide pasar de los actos a el enfrentar los impactos y pasar del trabajo en la asignatura, en el curso, en el salón con los alumnos y con la contraparte externa a la inter- y transdisciplinariedad. Y esto es obviamente una complejización permanente, ¿no? Entonces,
Quiero empezar por esa imagen. Imaginemos que esta señorita es una estudiante y nos pregunta desde la pandemia actual, desde la evidencia que estamos en un Titanic planetario, como dice el filósofo Edgar Morin, que acaba de festejar ayer su cumpleaños número 100. Entonces le quiero dedicar también esta conferencia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué no me propone mi universidad, ¿no? Esa enorme interpelación de la juventud frente al mundo que se cae a pedazos, que estamos entregándolos, es, si quieren, la línea continua y permanente del interrogante de la responsabilidad universitaria, ¿no? Entonces, esta responsabilidad hay que entenderla primero desde la teoría de los sistemas, ¿no? Todo sistema, toda organización busca perdurar en su ser, ¿no? Y como dicen Varela, Niklas Luhmann, etcétera, tiende a una clausura operacional o operativa para poder funcionar en forma confortable, ¿no? Desgraciadamente, todas las organizaciones, que sean universidades, que sean un ministerio, un club de fútbol, una empresa, lo que fuera, todas las organizaciones tienen impactos en su entorno. Y esos impactos, cuando se vuelven muy visibles, intolerables, insoportables, insostenibles, pues empiezan a suscitar llamadas de atención, interpelación desde lo ajeno. La responsabilidad siempre es una interpelación desde lo ajeno, ¿no? Y ahí le mando a Levinas, pero no tengo tiempo de descargar el concepto. Entonces, ¿qué hace la responsabilidad social? Es una llamada de atención que desencierra la organización, la hace consciente de sus impactos sociales y ambientales que debe asumir. Obviamente es una responsabilidad ética, puesto que ella es corresponsable de ellos, ¿no? Una universidad, por definición, comparte la corresponsabilidad en este momento del cambio climático o la trata de esclavos o el atropello a los derechos laborales de los países del sur, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esta responsabilidad social que impide que la organización se cierre sobre sus procesos internos y funcionando feliz, ¿no? La organización puede empezar a asumir esta responsabilidad, ¿no? Entonces empieza a internalizar sus externalidades, ¿no? Como se dice en economía, y busca otra vez una nueva clausura operacional más compleja, asumiendo lo que se suele llamar el compromiso ante la sociedad, ¿no? Y ese compromiso es más o menos institucionalizado, entonces empieza a certificarse en responsabilidad social, empieza a producir su memoria de sostenibilidad, ¿no? En el caso de España es muy clásico, empieza a hacer más extensión, más proyección social, hace aprendizaje-servicio, entonces demuestra así su compromiso ante la sociedad. Hace cosas para responder a los impactos. Y ese es el problema. El problema es que los impactos, que son emergencias globales no deseadas ni previstas de una multitud de actores sociales, ¿no? Pues no se dejan controlar por actos internos operacionales, ¿no? Renacen los riesgos siempre, la entropía prosigue, las interpelaciones no cesan en el entorno, porque el nivel de gestión de los impactos no es intraorganizacional, sino que es inter y supraorganizacional.
organizacional. Y es eso que siempre olvidamos, ¿no? Por lo que la responsabilidad social destotaliza permanentemente cada organización y la convoca a ¿qué? Va a aliarse con otras, a hacer pactos, concluir cooperaciones para el desarrollo sostenible. Ahí, por ejemplo, los ODS, ¿no es cierto? La obliga a abandonar el deseo de gobernar y gobernarse, ¿no? Desde su línea de mando interna para involucrarse en procesos de gobernanza multiactores que son siempre incómodos porque obviamente cuando nos aliamos con otros actores no le podemos dar órdenes, ¿no? Entonces hay que negociar, hay que encontrar unas relaciones gana-gana, hay que acordarse. Ustedes saben que esto nunca funciona bien en nuestro mundo humano, pero sin embargo ese nivel de la gobernanza multiactores es el único nivel, la única escala desde la cual podemos efectivamente enfrentar los impactos sistémicamente negativos que produce nuestra humanidad. En eso estamos hoy. En eso estamos hoy a nivel planetario. Este es el esfuerzo humano para una anhelada sostenibilidad planetaria. Y bueno, no les enseño nada diciéndoles que no nos va muy bien por el momento. Entonces lo tenemos que perfeccionar. Si bajamos en lo que es la universidad, la educación superior en general, vemos que tiene que asumir tres misiones centrales, ¿no? Las tres son centrales, pero cada quien quiere ocupar el centro y la educación superior tiene que componer con esos tres centros, ¿no? Y es una posición siempre incómoda. De ahí su gran pluralidad, su gran horizontalidad y finalmente su poca organicidad, ¿no? La universidad es un tipo de institución extremadamente horizontal donde hay felizmente todavía libertad de cátedra y autonomía en muchas cosas, ¿no? Hay obviamente la centralidad de la cognición, la educación superior exige conocer, hay la centralidad del estudiantado, la educación superior exige formar, y hay la centralidad de la demanda social, la educación superior exige mejorar un poquito la sociedad desde el cumplimiento de las funciones sustantivas, ¿no? Entonces, obviamente lo ideal, para decirlo muy grosso modo en una sola diapositiva, nuestra universidad soñada es una universidad que lograría agrupar en su centro la cognición, el estudiantado y la demanda social, de tal modo que sus tres funciones sustantivas le permitiera conocer, formando, sirviendo. Y ahí supongo que eso hace el match con muchas cosas que ya dijeron en este congreso y en todos los congresos de aprendizaje-servicio, cómo podemos a la vez hacer que el estudiantado activo se vaya formando, sirviendo, respondiendo a una demanda social y que esto produzca conocimientos, porque son las tres funciones sustantivas, las tres razones de ser de una universidad. Eso es lo ideal, ¿no? Y obviamente tratamos de tender a este ideal en cada una de nuestras instituciones de educación superior, sabiendo que nada es perfecto en este mundo, al mismo tiempo que hay fuerzas que organizan la organización, vale la redundancia, hay fuerzas que la desagregan y que la hacen caer en una decadencia, una pérdida de sentido, ¿no? La decadencia de la investigación la vemos muy bien, ¿no? El afán de publicar y publicar y publicar en revistas internacionales
Q1 de Web of Science, Scopus, y nada más. El contenido no nos interesa, lo que nos interesa es la cantidad, ¿no es cierto? Y el impact factor, ¿no? La decadencia de la formación, cuando la educación superior se toma como una colocadora de empleabilidad en el mercado laboral de los egresados. Y la decadencia de la misión social, cuando la educación superior sencillamente trata de eludir y escapar, y en general lo logra muchísimo mejor que las empresas que están mucho más bajo la lupa de la vigilancia ciudadana de las ONGs y de los estados cuando quieren vigilar, ¿no? Entonces la ilusión es también un deporte favorito frente a esta misión social universitaria, ¿no? Y bueno, ahí le voy a pasar un poco al trabajo que hacemos en Úrsula, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana. Hemos editado este manual de responsabilidad social universitaria. La primera clave para una nueva inteligencia universitaria que lograra asumir realmente sus responsabilidades sociales me parecen ligado primero en reconocer la co-culpabilidad de la universidad en los problemas sociales y ambientales que tenemos hoy. Si la sociedad es así, es también porque formamos e investigamos así, ¿no? Reconocer la transversalidad e integralidad de la política de RCU en cada universidad no es un tema más, no es un órgano más al lado de los demás, es como el sistema inmunológico de toda la universidad en todas sus funciones, y promover la co-creación del cambio organizacional adentro, lo que llamamos en Úrsula una U3S, una universidad saludable, solidaria y sostenible a la vez, y de la transformación social afuera con alianzas estratégicas, ¿no? Sin co-culpabilidad no hay verdadera responsabilidad, solamente hay complacencia de las buenas prácticas. Sin transversalidad e integralidad no hay eficacia, solo hay activismo de las 1000 pequeñas actividades de aprendizaje-servicio, por ejemplo, que podemos hacer en la universidad, pero que no logren tener impactos verdaderamente sistémicos, y sin cambio organizacional adentro, difícil tener transformación afuera. Muchas veces solamente hay cosmética, hipocresía, doble discurso, etcétera, etcétera. O sea que la cosa es complicada. Y la cosa es complicada en el concepto mismo. Obviamente la RCU no es un conjunto de acciones solidarias afuera de la universidad y aparte de su quehacer sustantivo de formación e investigación. No es un mero tema de extensión y proyección social, y no es obviamente solamente poner tachos de basura de varios colores en cada esquina del campus para mostrar lo verde que somos, ¿no? Pero sin tocar el grueso de las enseñanzas, muchas veces en contra de una sociedad ecológica, ¿no? La RCU es responsabilidad de la universidad por sus impactos sociales y ambientales en todo lo que hace, especialmente en sus funciones sustantivas de formación, de investigación, de gestión administrativa del campus, de participación en alianzas para la innovación social en su ámbito de incidencia, lo que nos fuerza juntos en la universidad en preguntarnos en cada momento 3 preguntas incómodas. ¿Cuáles son nuestros impactos? ¿Cómo escalar los buenos y suprimir los malos? ¿Y con quién aliarnos para lograr eso? Porque otra vez el nivel de los impactos nunca se puede reducir y tratar como si fueran actos internos, ¿no? Obviamente puedo poner luces LED, meter bicicletas a disposición,
hacer reciclaje, hacer toda una serie de actividades dentro de la gestión del campus. No es por eso que el cambio climático va a empezar a mejorar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, todo eso obliga la responsabilidad social a hacer un trabajo inter- y transorganizacional. Desde luego, obliga a concebir esta responsabilidad social de la educación superior desde la ley que tiene un punto positivo, universaliza, ¿no? Hace que todos los actores que caen bajo de la ley tengan pues que seguir la ley, ¿no? Entonces ya se está empezando a dar en América Latina signos de juridicización de la responsabilidad social universitaria. El Perú es el primer país que dio el paso y que en su ley universitaria número 3220, que es del 2014, introdujo explícitamente la responsabilidad social universitaria, concebida, como lo pueden ver, como gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad, debido al ejercicio de todas sus funciones, como acabo de decir, las académicas, de investigación, de servicio de extensión, la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, las relaciones sobre el ambiente y otras organizaciones, ¿no? Fíjense el otro apartado, la RCU es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible, entonces tiene un blanco, una dirección, y compromete a toda la comunidad universitaria. Los problemas prácticos empiezan cuando consideramos ese toda. En la misma ley universitaria le muestro cómo el Perú concibe ahora el servicio social universitario como efectivamente la realización obligatoria, entonces el servicio social no es voluntario, es obligatorio, de actividades que ejecutan los estudiantes en forma descentralizada fuera de la universidad para aplicar sus conocimientos, participar en las políticas públicas de interés social y mayoritariamente dedicarse con un cierto comportamiento altruista a los grupos vulnerables en la sociedad, ¿no? Entonces, habemos entendido, la RCU es gestión de impactos, ¿no? Alcanza a los 4 grandes procesos de la universidad, que es su gestión, su formación, su investigación y sus procesos de proyección, extensión, transferencia, etcétera, etcétera. Y obviamente siempre hay que preguntarse cuáles son esos impactos sociales y ambientales y cómo enfrentarlos. Diagnóstico, innovación. Entonces, el modelo Úrsula, que es nuestro manual de responsabilidad social universitaria que encontrarán y podrán descargar gratuitamente, obviamente, en nuestra página web, permite efectivamente cumplir con ese autodiagnóstico. No lo voy a precisar acá porque tenemos otras necesidades y limitaciones de tiempo, pero el modelo se basa en 12 metas, ¿no? En los 4 ámbitos de gestión, formación, cognición y participación social, 12 metas cada vez, ¿no? 66 indicadores detrás de esas 12 metas, 175 preguntas a los distintos actores de la comunidad universitaria, administrativos, docentes, estudiantes, y un proceso de coevaluación con los socios externos con los cuales trabaja la universidad. Entonces pueden ver buen clima laboral, campus sostenible, ética, transparencia, inclusión. Y en la parte de formación, que nos interesa más hoy en día, el aprendizaje basado en desafíos sociales, es decir, todas las metodologías de enseñanza-aprendizaje que van a permitir efectivamente al estudiantado enfrentar desafíos sociales y responder por estos desafíos sociales. Entonces, incluye el aprendizaje-servicio,
pero podemos hacer un hackathon para encontrar una app para, qué sé yo, disminuir la violencia intrafamiliar, ¿no? Y eso es también enfrentar un desafío social, pero no necesariamente sirviendo a un público, un grupo específico de la sociedad. Entonces hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, ¿dónde está el aprendizaje-servicio dentro del RCU? Pues está aquí, ¿no? Está aquí y va a beneficiarse obviamente de todo el resto, sobre todo a nivel de cognición, la inter y transdisciplinariedad, la investigación en y con la comunidad, ¿no? Lo que se dice en inglés community-based research, ¿no? La producción y difusión de conocimientos útiles a los distintos públicos, ¿no? Y que los proyectos que se hace con los estudiantes en el aprendizaje basado en desafíos sociales sean proyectos co-creados con la contraparte externa, duraderos y de impacto, porque necesita obviamente escalar dichos proyectos. Entonces, ven que esas 12 metas obviamente se responden entre sí y el aprendizaje basado en desafíos sociales empieza sin salir del campus en lograr esas 3 primeras metas de gestión que son también desafiantes para los docentes y el estudiantado, ¿no? La ruta que proponemos hacia la realización de ese gran sueño de una gestión socialmente responsable de la universidad parte de un enfoque heurístico, ¿no? Es decir, de considerar la universidad como un ente destinado a resolver problemas, ¿no? Resolver problemas de cognición, de formación y de participación social. Y focalizándose en su territorio, en los ODS, que la universidad pueda empezar siempre por alianzas. Otra vez, la responsabilidad social no es un tema que se gestiona en solitario, es un tema que se gestiona en alianzas, ¿no? Esas alianzas con nosotros mismos dentro de la universidad y con actores externos producen problemas, ¿no? Hay problemas que resolver, siempre hay problemas que resolver. Desde luego, pregunta, ¿cómo se puede resolver ese problema? Desde luego, investigación. Las alianzas conducen a investigaciones, ¿no? Las investigaciones nos conducen naturalmente a proyectos, proyección, ¿no? De soluciones posibles de los problemas investigados, entonces diseño en co-creación de proyectos de innovación. Y ahí intervienen los estudiantes, los docentes, las facultades convocadas en los proyectos co-creados con actores externos para a la vez solucionar el problema formando y conociendo desde las carreras que intervienen desde la inter y transdisciplinariedad formativa, ¿no? Y todo eso, si nos va bien, obviamente nos va a dar muchísimas ideas para paulatinamente rediseñar permanentemente la currícula de las profesiones que hoy en día se revolucionan cada día, cada año más, ¿no? Hay siempre un socle de conocimientos básicos, pero efectivamente las metodologías, los alcances, los desafíos se hacen cada vez más diferentes. La obsolescencia del conocimiento de la educación superior es ahora bien conocida. Trabajo de la administración, facilitar. Facilitar permanentemente lo que no es fácil, ¿no? Bien, lo que hay que evitar, y es ahí donde es importante que ustedes como actores del aprendizaje-servicio tengan una mirada
crítica sobre el mismo aprendizaje-servicio es que el aprendizaje-servicio, cuando se hace mal, puede incentivar la ausencia de interdisciplinariedad, la ausencia de transdisciplinariedad, la ausencia de co-creación, cuidado, y la dispersión de actividades activistas en muchos escenarios puntuales, pero que no logran nada, ¿no? Cuando concibo el aprendizaje-servicio desde mi carrera, desde mi materia, desde mi asignatura, desde mi salón de clase, desde mis alumnos, ¿no? Empiezo a concebir dentro de mis sílabus una actividad de proyección social para una comunidad receptora X. Y cuando cada quien hace eso a solas en su rincón, pues tenemos esta situación. Y la verdad, en Úrsula somos muy duros y claros sobre eso. La multiplicación de pequeñas actividades muy lindas, por supuesto, ¿no? Pero sin ningún tipo de impacto y que no fortalece la interdisciplinariedad adentro y la co-creación afuera, esto no debemos hacerlo más, por lo que hay que agrupar, ¿no? Agrupar las diferentes facultades, los diferentes actores, vicerrectorados, direcciones universitarias, los socios externos co-creadores con mi asignatura y tu asignatura, agruparnos todos alrededor de un proyecto social, un solo proyecto social curricularizado, obviamente, no opcional, voluntariado el fin de semana, sino curricularizado, porque debe ser uno de los ejes del aprendizaje dentro de una universidad socialmente responsable, ¿no? Entonces, pasar de... ¿Sí? Quedan 5 minutos. Sí. Ya, listo. Perfecto. Yo creo que me voy a mantener entonces 5 minutos. Entonces, pasar de una actividad solidaria aislada y aislante, ¿no? Y externa a un proyecto social curricularizado que haga que los actores se vayan juntando, los actores internos de la universidad y sus socios externos, co-creadores y no solamente beneficiarios del proyecto social, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso conduce a manejar unos indicadores para que la meta del aprendizaje basado en desafíos sociales puedan cumplir con eso, ¿no? La capacitación docente, obviamente, el inventario paulatino de proyectos en cada carrera, convenios firmados con comunidades, ¿no? Articulación interfacultades, fondos concursables y una logística administrativa adaptada para facilitar ese soporte de un aprendizaje que no se hace tan cómodo como la clase magistral, que es ese famoso aprendizaje basado en proyectos sociales, desafíos sociales o aprendizaje servicio, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, hay muchos indicadores que están presentes en esta meta 4 del modelo Úrsula, ¿no? Y para trabajar para ver si los proyectos sociales son socialmente responsables o no, tenemos también una serie de preguntas que se deben hacer a los líderes de esos proyectos sociales en comunidad para saber si realmente tienen las características que permitan que estos proyectos sean otra cosa, una mera buena práctica que vamos a referir en la memoria, pero no necesariamente que va a tener impacto. Entonces acá le pongo todas las preguntas que deberíamos hacernos para saber si nuestros proyectos realmente valen o no, ¿no?
no tenemos tiempo, y lo que le quería mostrar es esto. Pensamos que lo que más importante en la universidad es juntar a los docentes, los estudiantes, los actores externos en unas especies de laboratorios de innovación pedagógica y social que van a permitir desde dos rutas, la ruta interna de la Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible y la ruta externa de los ODS, ¿no? Finalmente hacer un trabajo que empodera a la comunidad, empodera al estudiantado, empodera a la administración de la universidad, empodera los diversos grupos con los cuales trabaja y que nos va a permitir hacer todo lo que pueden ver en esta diapositiva a través de convenios de cooperación y un autodiagnóstico RCU exhaustivo, no solamente una mera memoria de sostenibilidad, sino realmente un trabajo que nos convoque para reflexionar y autocriticar juntos. Nuestro propio trabajo es lo mínimo que se le puede pedir a la inteligencia de una educación que se nombra a sí misma superior, desde luego autocrítica, ¿no? Dentro de este panorama termino con esta idea que finalmente yo veo tres clases de docentes emerger en nuestro siglo XXI, catedráticos de clase maestra muy globales y con temas muy globales, y la verdad podríamos compartir sus honorarios entre muchas universidades y gracias a los TICs ahora permitir como este congreso que sus alcances puedan ser difundidos a todos. Tenemos al tutor del estudiante o la tutora, ¿no? Como pieza clave de éxito y de calidad interna, que ellos sí deben ser retenidos, ¿no? Y formados constantemente en una institución de educación superior. Y tenemos los proyectistas, ¿no? Esos docentes muy vinculados, muy innovadores, que son piezas claves territoriales y que incluso podríamos cofinanciar con socios externos. Todo eso para decirle que la RCU no necesita mucho dinero, puede tener muchas astucias de cofinanciamiento y puede dedicarse a lo que verdaderamente importa, ese conocer, formando, sirviendo, ¿no? Todo eso me conduce a la diapositiva final. Siempre agradezco a este gran pueblo, descendiente de los incas, que logró inventar biólogos moleculares, grandes investigadores, lograron inventar 3.000 tipos de papas que salvaron a Europa después del hambre. Esas papas que ven ahí abajo y que no están en los mercados, ¿no? Desgraciadamente, porque los mercados no tienen esa variedad. Los campesinos andinos, investigadores, biólogos moleculares, que manejan todavía hoy día más de 1.700 tipos de papas en ciertos centros quechua hablantes de los Andes, lo hacen con 3 virtudes. Munay, el cariño para hacer las cosas; Llankay, el trabajo fructífero; Yachay, la sabiduría. Así que les dejo con esas 3 palabras: Munay, Llankay, Yachay. Añay, Sanjoyuku Mantapacha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Balaes, por su esfuerzo, por el esfuerzo que ha realizado para sintetizar, ¿no?, todas estas cosas que nos quería contar. Estoy leyendo el chat de la sala y realmente ha impactado las palabras, las reflexiones, ha tocado el corazón de muchas personas. Por ejemplo, Sonia Ortiz dice que, bueno, pues que este es el enfoque que necesitamos, que esta charla ha calentado mi corazón porque valora todo por lo que estamos luchando en la universidad en la que trabajo. Así que muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Bueno, mientras surgen más cuestiones, más preguntas en la sala, a mí sí me gustaría, tenía una inquietud y que sí me gustaría comentar, ¿no?
bueno, yo he trabajado en mi universidad por impulsar el aprendizaje-servicio, ¿no? Y, bueno, teniendo en cuenta que la responsabilidad social universitaria es una política intencionada, que es transversal. Como hemos visto, el aprendizaje-servicio constituye un instrumento que se alinea muy bien, ¿no?, con las metas que usted planteaba para la responsabilidad social universitaria, porque, bueno, pues va a dar respuesta a las necesidades de la sociedad, que son detectadas por las propias entidades sociales y, bueno, y como hemos visto, afecta a la gestión, a la docencia, a la investigación, ¿no?, que hacemos desde la academia. A mí me gustaría pedirle, no sé, ¿qué argumento contundente podríamos utilizar para convencer a los equipos rectorales de nuestras universidades para que institucionalizaran esta práctica de aprendizaje-servicio, ¿no? En algunos casos, como luego vamos a ver en otras mesas, ya se está haciendo, ¿no? Pero esto que estamos comentando aquí y que yo creo que todas las personas que le escuchamos lo compartimos, no encaja muy directamente con esos rankings que muchas veces pues, son la brújula, ¿no?, de los equipos rectorales de nuestras instituciones. No sé, ¿qué argumento contundente te parece que podríamos utilizar para esto? Sí. Primero, efectivamente, diste en la palabra mágica, la palabra ranking, ¿no? Los rankings están cambiando, ¿no? Hay un nuevo ranking del Times que es de impacto social, justamente, que analiza cómo las universidades responden a los 17 ODS, ¿no? Y creo que hay que saludar este ranking porque va en la dirección correcta, ¿no? Entonces yo le diría a los equipos rectores, lean y sigan los buenos rankings, no los malos rankings. Segundo, miren un poquito menos los rankings y más sus procesos internos y toda la profusión de creatividad que sus docentes y sus estudiantes necesitan atención de su parte para esta creatividad. Tercero, escuchen el mundo que se cae a pedazos delante de ustedes. Entonces, si piensan que la buena solución para este mundo que se cae a pedazos es hacer como siempre el business as usual de las universidades o introducir alguna tecnología como la gamificación del salón de clase y que con eso vamos a ser creativos, pues se están equivocando porque los problemas son enormes, ¿no? Y alianzas, alianzas, alianzas y alianzas y más alianzas con empresas, con ONGs, con gobiernos locales, con otras universidades, con asociaciones y aliarse con el enemigo. No hay nada que funcione mejor en responsabilidad social que aliarse con el aparentemente enemigo, que en realidad es un interpelador, ¿no? Es un alertador desde fuera y que debe sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Nuestro business as usual, ¿no? Sé que es lo que hay, ¿no? Y yo diría específicamente a España, piensen un poquito menos en sus memorias de sostenibilidad, ¿no? Y un poco más a ser creativos, innovadores, salir a la comunidad a hacer cosas diferentes, ¿no? Esta es una preocupación que se comparte en la sala. Hay alguna persona que dice que lleva 25 años en la vida universitaria fracasando en el apoyo institucional al aprendizaje-servicio. La transdisciplinariedad y la co-creación la hacemos desde la universidad, ¿no?, y desde el compromiso social. Entonces, en este sentido, hay alguna otra persona que pregunta, ¿no?, ¿cree que los gestores de las universidades están preparados para este cambio? ¿Cree que el cambio debe ser bottom-up o deberíamos esperar, ¿no?, a que los convencidos lleguen a puestos de gestión? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que elegir bien, ¿no? La comunidad universitaria, cuando puede elegir, tiene que elegir bien a los cuadros que van a ser las nuevas autoridades. Ese es un trabajo interno de lobby interno de las universidades. Hay que formar a los gestores. El problema de la ciencia de la gestión es muy simple. La ciencia de la gestión actual, mal llamada ciencia, ¿no? El management es una gestión
organizacional. Y por eso la primera diapositiva quise conducirles a ese análisis sistémico de que la responsabilidad social te hace salir de ese intra para reponerte en el mundo, ¿no? Reenredarte como organización en un mundo donde hay un montón de impactos de los cuales no podemos decir eso no es mi problema, ¿no? Entonces, necesitamos gerentes interorganizacionales. Necesitamos que la gestión sea inter- y transorganizacional más que intraorganizacional. Necesitamos líderes para la gobernanza interactores más que para el gobierno intrasúbditos, ¿no? Donde la línea de mando da una orden, se acata la orden y si no se acata hay una sanción interna. La gobernanza no tiene esta posibilidad de sanción externa. Entonces, tiene que haber esos líderes inter- y transorganizacionales. Y la verdad que nos faltan mucho. Bueno, quizá esos futuros líderes también están saliendo de nuestras aulas, ¿no? Somos responsables de esa formación. Esto es muy importante. Yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí somos conscientes de ello. Me gustaría trasladarte, François, las felicitaciones. Muchas gracias, excelente presentación. Ha calado mucho esa metodología, muy concreta, evolucionada. Yo creo que compartimos, ¿no? Las personas que te estamos escuchando, nos has transmitido muy bien esas ganas de cambiar y bueno, y ser también esa medida de autocrítica, ¿no? De hacer bien todo lo que estamos haciendo, ¿no? Comentan en la sala, bueno, que pues eso, que hay que formar una masa crítica de opinión, ¿no? Y que por experiencia, pues eso, los propios gestores se quedan sin aplicar una ley de prohibición de plásticos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos instrumentos y que hay que ser capaces pues, de hacernos, ¿no? Partícipes y actores y pasar a la acción, ¿no? Ya para terminar, quedan como 4 minutitos. Sí que me gustaría, has comentado también la importancia de trabajar en red, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes para mí de los ODS, aunque sea el último, el ODS 17, yo creo que es la clave fundamental para evolucionar, ¿no? De todos los ODS. Claro, entonces, a mí a veces me resulta difícil el generar esas redes con los agentes externos, ¿no? Y también valoro mucho que los propios agentes externos tengan la paciencia de trabajar con las universidades, que tenemos nuestros ritmos y nuestras manías o protocolos, ¿no? Quiero agradecer también desde aquí, porque en la sala hay personas que no pertenecen al mundo universitario y que son nuestros aliados fundamentales, ¿no? Pues agradecer esa paciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que se podrían tender puentes, ¿no? Entre la universidad y la sociedad, esos canales, cómo fortalecer esos canales que debe existir y que deben ser más fluidos, ¿no? No sé cómo ves tú esta... Es súper importante, yo creo que construir puentes desde las carencias, ¿no? Tú construyes un puente, cosa que es un esfuerzo muy duro, cuando necesitas pasar del otro lado, ¿no? Curiosamente, yo veo muy bien los problemas de financiación, porque más la universidad va a tener problemas de financiación, más va a tener que salir afuera de ella para unirse con actores para saber financiarse. El tema es conseguir adentro la masa crítica para que no se financie de cualquier modo ni haciendo cualquier cosa, sino efectivamente contribuyendo al mismo tiempo a los ODS y a la universidad saludable, solidaria y sostenible que queremos, ¿no? Después, lo que se despilfarra mucho es toda la fuerza que tenemos dentro de la universidad, que es el estudiantado. Tenemos instituciones de miles de personas y dentro de esas miles o decenas de miles de personas, la mayoría son jóvenes, jóvenes que quieren formarse, jóvenes que están ahí para comerse el mundo, para hacer cosas nuevas, que no están ligados a un business as usual, que van a perder su pequeña zona de confort porque no la tienen todavía. Es un público ideal para innovar, ¿no?
¿Y qué pasa? Le damos unas tareas para que obtengan una nota para una asignatura y de todo ese esfuerzo, todo ese sudor, ¿dónde va después? ¿Dónde termina? Al tacho de basura, ¿no? Obtuve mi nota, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que este esfuerzo de pasar el curso, obtener la nota, sea a la vez un proceso de innovación, de cognición, de servicio, etcétera, etcétera, que al final conduce el estudiante a colocarse muchísimo mejor como egresado en el mercado laboral, porque obviamente tendrá todas las habilidades blandas que hoy día reclaman los empresarios, ¿no? Entonces, no está reñido de la tradicional empleabilidad, sino que al contrario, es una empleabilidad viva de estudiantes que tengan efectivamente esa capacidad de innovación, de trabajo en equipo, de enfrentar desafíos, cambiar, mejorar, autocriticarse, etcétera, que son todas las habilidades de este mundo crítico, de este mundo de riesgos, ¿no? Que tenemos actualmente. Les recuerdo, estamos en pandemia y por un domo de calor hace unos días, un pueblo entero de Canadá ha sido rayado del mapa por un enorme incendio en cuarto de hora. Suprimió el pueblo. O sea, si no empezamos a reaccionar ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces, los actores tienen que unirse. Y estamos muy disgregados, muy fragmentados, muy atomizados. Y cuidado, muchos profesores que hacen aprendizaje-servicio consideran su proyecto como su proyecto, ¿no? Sus alumnos como sus alumnos y se aíslan, y se aíslan. Y eso tampoco está bien, ¿no? Y otra vez, aliarse con el aparentemente enemigo, ¿no? Para ver qué podemos hacer juntos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pues el tiempo se nos agota, es una pena porque en el chat hay muchísimas reflexiones, comentarios que aluden a los ODS desde una manera crítica, autocrítica, cuestiones sobre la viabilidad de construir una gobernanza universitaria coherente con esos ODS. Y bueno, pues nos gustaría seguir charlando con usted, profesor Balaes, pero el tiempo se agota. Agradecer a todas las personas que habéis participado en la sala, que bueno, pues el debate continúa, el congreso continúa. Agradecer, por supuesto, al profesor François Balaes por transmitirnos, ¿no? Por ese esfuerzo de sintetizar y transmitir, yo creo que esa vitalidad nos ha despertado conciencias. Y bueno, recordar que el congreso continúa, a 1:30 volvemos a reunirnos, hay 2 mesas paralelas de diálogo y bueno, que os invito a que a 1:30 sigamos trabajando esta temática. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Yo les invito a trabajar con Úrsula, a bajar los materiales que tenemos. Somos latinoamericanos y Latinoamérica es una fuerza muy importante que puede refrescar el pensar y el actuar europeo, ¿no? Entonces, hagámoslo y unámonos entre los continentes y entre los contextos que son aparentemente muy diferentes, pero vivimos en el mismo mundo. Muchas gracias. Gracias.